Martín Díaz es el abogado de Cristian Graf. ¿Cómo le va, doctor Díaz? Buen día, gracias Buenos por días, recibirnos Antonio. así. Bueno, la primera pregunta tiene que ver si ya oficialmente su defendido, su representado, fue notificado de algo. No, al Nada. momento y a esta hora no tiene todavía ninguna imputación en su contra. No fue notificado Sí. de ningún tipo de hecho. Sí sabemos que hay una causa a partir del hallazgo del día 20 de mayo del año en transcurso. La misma tiene la carátula NN sobre averiguación de ilícito. Interviene en la causa el fiscal Martín López Perrando, y está a cargo también del juzgado en lo criminal y correccional número 56 de Capital Federal. Sí. Hemos hecho una presentación, como dije, una presentación a través del portal del Poder Judicial de la Nación. Acompañamos el escrito donde el señor Graf, a pesar de no tener ninguna imputación, pero ante la sospecha, tiene la voluntad, como un buen ciudadano, de presentarse a derecho y de disponerse para lo que sea requerido en la justicia. Sí. En la Doctor, misma sí. compañía de DNI, credencial, tanto mío como de la doctora Erika Nixipor, es la codefensora. El caso que llega a mí a través de ella es la que me convoca, y bueno, el día martes más o menos a las 5 de la tarde tuve una entrevista con Cristian Graf, con sus familiares. Ingresé al predio, a la casa de él, fui hasta el fondo, saqué fotos, hice lo que es mi propia carpeta, ¿no? Uno cuando es convocado a un trabajo necesita saber para qué lo convocan, ¿me entiende usted, Antonio? Sí, Y perfectamente. a mí fui convocado por dos motivos, por el señor Graf y obviamente por la colega. Uno de ellos es salvar el buen nombre y honor que ya se veía manchado por esta sospecha. Y el segundo es, en la medida de lo posible, eh, averiguar qué fue lo que pasó. Sí. Eso también quiero Doctor, saberlo, señora. sí. Sí. No, yo tengo una pregunta muy concreta para hacerle. ¿Cómo se puede vivir en una casa tantos años sin saber que en el terreno de esa casa había una persona enterrada cuando esa persona tenía 16 años? No es que pasó esto cuando tenía 1 año o 2 años. El conocimiento, digamos, ahora, porque hay tres momentos, ¿no? En estos eventos. El primer momento, que fue el 26 de julio de 1984, él hacía 2 semanas que había cumplido los 17. Cursaba el tercer año de la escuela ENET número 36, y bueno, tomó conocimiento a posteriori, en los meses de agosto, septiembre, octubre de ese año, donde la familia del joven Diego iba pegando, bueno, fotos, digamos, publicaciones, creo que una de esas era, con Sí. la cara de Diego, y bueno, que era buscado. Pero si no fuera por eso, él no tenía ningún tipo de, No, no, mi pregunta, directamente así, no mi solo pregunta vínculo, es o sea, otra, ¿eh? no había relación, sí, No importa si pero fuera Diego o no fuera no, Diego. Es, no le entendí. Al desconocer, le entendí la pregunta, Antonio, al desconocer que existía enterrado un cuerpo, uno tranquilamente hace su vida porque no sabe que eso está ahí. pero Eso es lo que pasa acá. ¿cómo no sabes que hay un cuerpo enterrado en tu casa? Y No, porque, fácilmente, porque no fuiste el que lo enterró. Esa es la respuesta, pero de manual. Si no pero, fuiste el que lo enterró, pero él ni vivía fuiste el que ahí. lo mató. Claro, pero él no fue el que lo mató, no fue el que lo enterró. No conoce a quién lo mató, ni conoce a quién lo enterró. Pero, Suponemos a esta altura que ah, la persona que le quita la vida a Diego es la misma que lo entierra. Eso lo podemos, digamos, presumir, supongamos. Pero lo que sí podemos decir es dónde fue enterrado y cómo era la fosa en la cual fue enterrado. Esto por el trabajo del equipo de antropología forense. Él fue enterrado en una fosa de 1,20 de largo, por sí. 60 de ancho y unos 60 centímetros de profundidad. Hace unos instantes, en otro programa de televisión, nos cruzábamos con uno de los obreros de la construcción, Sí. el famoso obrero de apodo Chucky, pobre. Pero es una buena persona, se ve, trabajador.
él era el que estaba trabajando con la máquina, la retroexcavadora, con la cual al hacer el trabajo en la medianera se desplaza a tierra y se ven los primeros huesos el día 20 de mayo. Resumiendo, le pregunto al obrero, ¿cuánto tarda una persona especializada, obviamente, un obrero de la construcción, en hacer un pozo para un carenado, por ejemplo, un pozo, una fosa de 1,20 de ancho, 60 de largo y 60 de profundidad? ¿Sabe qué me dijo? Tardan entre 30 y 45 minutos, depende del obrero. Si es más rápido, más cerca de los 30 minutos. Ahora, una persona que no está especializada, supongamos, Antonio, desconozco si usted hace trabajo de construcción, yo no lo hago. Me puse en el fondo de mi casa, que tengo un predio, marqué y delimité una zona de 60 por 1,20 y por 60 de profundidad. Con 49 años y un estado físico bastante deteriorado, a mí me tomó alrededor de 2 horas, 2 horas 20, voy a ser sincero. Pero casi es que 2 horas y media, hacer esa fosa. no me está Ahora, respondiendo igual, ¿eh? No, lo que le estoy queriendo decir es que la persona que mató a Diego y que hizo la fosa claramente no es el señor Graf. Y esto No, se lo respondo. pero ¿Y por eso, qué? Porque mi no hubiera pregunta, dado autorización mi para pregunta que es trabaje otra. después. Yo no sé si es Graf o no es Graf quien lo hizo. No voy a eso. Es cómo uno puede estar viviendo en un lugar, porque la verdad que por más que tarden 30 minutos, 40 minutos o 2 horas, y suponiendo que Christian Graf en ese momento no estaba en la casa, la verdad que se ve la tierra removida, a esa profundidad se debe oler también un cuerpo en descomposición. No es difícil, es difícil creer que no sabía que había pasado algo allí. Lo que le explico, y esto también hay que tener en cuenta, es cómo era la fauna, la flora más precisamente, cómo era la disposición, claro, en ese momento, en el año 84, qué había en el lugar, si había una ligustrina, si no había, si había plantas, no había plantas, si había disponibilidad de ingresar por otro lugar. Son preguntas que todavía nos hacemos. Bien. Sabemos que en esa fecha había un pasillo, un zaguán, que atravesaba toda la propiedad de la familia Graf y que llegaba hasta el fondo del otro terreno. Sabemos que el lindero es una T, como se puede observar ahí en las imágenes, y que en esta T también había una entrada y un ingreso por la calle Naón, la calle que corta Avenida Congreso. Entonces ya tenemos 2 ingresos por lo menos diferentes. Tenemos también la investigación respecto a que haya dentro de esa misma manzana otro compañero de colegio de Diego Fernández Lima. Estamos averiguando lo que puede ser que en esa época, en el año 1984, estaría habitando otro compañero. Todavía no tenemos la certeza, cuando tengamos nombre y apellido lo vamos a brindar también. Pero lo que sí le puedo decir es que eran 2 personas totalmente diferentes, con 2 vínculos diferentes, con 2 tribus urbanas diferentes. Mi asistido era Boy Scout, asistía a la iglesia evangelista, era una persona que hacía básquet por la altura, su apodo era el Jirafa, y era una persona muy introvertida, muy de estar adentro de su casa, o sea, salía solamente a las reuniones de Scout, o a la iglesia, o al colegio, o cuando iba a básquet. Y si no, directamente estaba todo el tiempo en su casa. Nunca lo invitó a Diego Fernández Lima. Nunca tuvo una relación, nunca tuvo una charla con Diego Fernández Lima. Lo registraba. Él lo empezó a registrar a Diego Fernández Lima a partir de la aparición de carteles con su foto, como pasó con la mayoría de vecinos de Coglan, que no estaban dentro del vínculo de él. Por algo, el padre Tito, que tengo entendido que tuvo una libreta y que hacía un trabajo de investigación, nunca tampoco tuvo registrado como sospechoso ni a Graf, ni a la familia, ni a ningún vecino de ahí, pero bueno, el cuerpo apareció ahí y lo cierto es que por eso estamos también
teniendo Doctor, esta entrevista. doctor, Sí. ¿y qué puede decir sobre la actitud actual de Cristian Graf? Hay varios testigos que dicen que él intentó justamente desviar la investigación, que estuvo muy pendiente de lo que era la obra, que pidió que no se cortara un árbol, después que dio versiones sobre la tierra que habían traído. Bueno, de hecho, por eso también es que el fiscal decide también pedir la declaración indagatoria de su defendido. Pero, ¿qué puede decir usted de esa actitud actual que tuvo Cristian Graf a partir de estos hallazgos? Voy a tratar de ir punto por punto. Lo primero, la obra empieza creo que a principios de febrero del año 2025. La autorización de la obra fue necesaria porque la obra es la construcción de un edificio, para lo cual tenían que hacer pozos para las bases, los carenados. Son pozos muy importantes, carenados de más de 2 metros de profundidad, como se ven en la foto. Entonces, él brindó autorización. Ese es el primer punto que hay que tener en cuenta. Esa pared que se observa ahí es una pared nueva que hicieron ahí los obreros, porque al trabajar sobre lo que viene a ser la medianera, tenían que tener la autorización del vecino, del lindero. En este caso, Graf dio la autorización y dio voluntariamente el permiso para que trabajen y para que hagan estos trabajos en la zona de la medianera. Entonces, después, a partir del hallazgo de estos huesos, hubo lo que es algún tipo de conversación banal entre los mismos albañiles, en la cual pudo no haber participado Graf, pero eran conversaciones de, ¿y estos huesos qué serán? Y no sé, será esto, será aquello. Antiguamente, hace más de 100 años, es verdad que hubo una capilla de la iglesia de Santa María, Nuestra Señora de Santa María en el lugar. Que si pudo no haber comentado habrán sido de un pastor o no, era una conversación banal, informal, en un ámbito y en un contexto de estar hablando con unos albañiles y de estar especulando, y ni siquiera sabemos si esa especulación parte de él, parte de un albañil. Creo que uno de los albañiles dijo, eso parecen huesos de caballo, porque yo tuve caballo y sé cómo son. Y otro dijo, no, eso no son huesos de caballo, son huesos de persona. Pero son conversaciones banales que no hacen a lo que viene a ser una prueba sólida. ¿Es una prueba circunstancial? Sí, como que también fue compañero de colegio. ¿Pero en qué año? En el año 1983. Ahora, de ahí a compartir un curso, o de ahí a que el señor Graf haya querido impedir que continúen con los trabajos, esto tiene que ver con una planta también. Hablaban de un árbol. Usted me preguntó ahí de un árbol. Esto es una planta llamada Santa Rita. El arbusto de Santa Rita tiene unas flores media violácea, media púrpura. Es una planta que había plantado hace muchos años su padre. Y al no estar más, esa planta de alguna forma era un recuerdo de su padre. ¿Y esa planta Entonces estaba le justo dijo, en el lugar del no, hallazgo de los huesos o estaba en otro sector? a 5 metros. El hallazgo de los huesos fue cerca de lo que hay un bananero, de lo que había un bananero. Esta planta de Santa Rita estaba a unos 5 metros posteriores, digamos más al fondo. ¿Se entiende? Entonces él le dijo, por favor, no me maten a Santa Rita. Si tienen que cortar las raíces, córtenla, pero traten de que sea que sobreviva. Y La eso es cuestión lo que la Santa Rita la Santa Rita no sobrevivió, el bananero también voló todo. Como se ve, hay una pared nueva, hay todo un muro nuevo que fue hecho por los albañiles. Lo que tenía que ver también ¿sí? No, le quería hacer una última pregunta sobre el tema específicamente legal de la causa, porque está claro que un posible asesinato está prescripto. Por eso el fiscal va sobre el encubrimiento y el desvío de pruebas. ¿Usted qué considera que puede pasar sobre esa carátula? ¿El encubrimiento sigue vigente o también para usted está vencido ya? Primero de todo, tienen que demostrar que hay un encubrimiento. Eso está clarísimo, sí. Bueno, no hay elementos sólidos, o sea, hay una orfandad probatoria y hay una necesidad del fiscal no de averiguar la verdad, sino de buscar a una persona para imponerle algún tipo de castigo. Esa necesidad no digo que sea adrede o con mala intención. Quizá él también responde a sus propias presiones, a las presiones de un sector de ciudadanía y que corresponde.
A mí me han preguntado, ¿usted qué opina de la ley Diego? Y yo la verdad que si fuera un legislador y tengo que decidir si votar o no votar a favor de la ley Diego, yo votaría a favor. Yo entiendo que la legislación actual argentina tiene muchos déficits. El Código Penal, especialmente el artículo 62, que determina la prescripción, por ejemplo, de la acción penal, Sí. es un artículo que ha favorecido a muchísimas personas. No creo que haya un crimen perfecto. No creo que nadie que cometa un crimen deba irse sin pagarlo. Eso no creo que tampoco esté eso en discusión. Pero si a mí me pregunta, hoy por hoy no hay elementos probatorios sólidos para determinar que haya una autoría respecto a los delitos de encubrimiento o Bien. respecto al delito de suprimir evidencia. Doctor Díaz, muchas No, gracias por su tiempo. muy